tal? Muy buenas tardes, los saludos amigos, licenciado René Castelán, director de este medio informativo, revista Lex Informa. Se encuentra con nosotros el licenciado en Psicología Miguel Ángel Enríquez Torres, perito en materia en Psicología. Lic, te agradezco mucho, gracias por venir con nosotros, bienvenido hasta tu casa. Muchísimas gracias, licenciado, al contrario, es un honor poder compartir este tiempo y esta conversación con usted, sobre todo por la importancia con esta cuestión de la pandemia. Sabemos que hay aislamiento social, uso de redes sociales inclusive, y pues es una nueva normalidad y esto es importante pues para seguirnos adaptando en estas circunstancias. Y sobre todo felicitar a la revista, a usted particularmente, porque toda esta información que sale en la revista, esperemos que sea de utilidad para la gente, que en algún momento genere una duda, genere algo, que sepa dónde investigar, qué hacer, a dónde dirigirse, por ejemplo. Y por eso lo quiero felicitar, porque es muy importante. No sabemos a qué manos va a llegar o quién va a ver, quién le va a dar un clic a su revista. Y entonces por eso quiero felicitarlo, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Y nuevamente gracias por estar aquí, esta es su casa. Queremos abordar un tema muy importante con usted, licenciado, y perito en la materia. Yo quiero hablar del abuso sexual, pero iniciemos por la violencia. Claro que sí, licenciado. Cuéntenos qué es la violencia. La violencia se da en la interacción humana, en la interacción de dos seres vivos, de dos seres humanos. Se da entre dos individuos o a nivel social. Y se llega a dar la violencia en el desajuste de las relaciones de poder. Es decir, cualquiera de los dos usa el poder para imponerse sobre el otro, ya sea utilizando la fuerza o utilizando las amenazas, la manipulación, para obtener algo del otro. Okay. Y el tema se vuelve complejo cuando hablamos de violencia, porque hay muchos tipos y va teniendo sus propias particularidades. No es lo mismo hablar de violencia de tipo sexual, a violencia física, económica o inclusive violencia familiar. Entonces sí es importante entender este concepto en donde hay una desigualdad en el uso del poder. Es decir, yo puedo sobre ti. Pero todo es violencia. Todo es violencia. Todo sigue siendo violencia. Cuando de manera intencionada hacemos algo para imponernos sobre el otro. Para adquirir algo, para que me den algo. Así es. Por ejemplo, estamos conversando y estamos debatiendo sobre un tema de abuso sexual. Y usted cree tener ciertos conocimientos y yo creo tener ciertos conocimientos. Entonces yo levanto la voz y le grito, porque creo que levantándole la voz y hablando más fuerte tengo la razón, y no es cierto. Entonces ya hay una desigualdad en el uso del poder. Es decir, yo estoy tratándome de imponerme a usted. Y entonces, esta imposición del uso indebido del poder puede provocar algo en usted. O en mí, me puedo sentir intimidado, me puedo sentir con miedo. Y entonces, de ahí la importancia del tema sobre la violencia de tipo sexual. Vamos a enfocarnos bien a la violencia de tipo sexual, Lic. O sea, ¿cómo sería la violencia? Igual, de la misma forma que me estás hablando, física, verbal, ¿es de la misma forma o es específica una violencia sexual? Claro, su nombre lo dice, la violencia sexual tiene una connotación estrictamente de tipo sexual. Y esto tiene que ver con enmarcado, y para ponerlo en contexto, que como seres humanos tenemos ciertos derechos. Claro. Tenemos el derecho de la libertad de elegir con quién relacionarnos, cómo relacionarnos, con quién intimar, con quién sostener relaciones sexuales, y esto es bajo nuestro propio consentimiento. Ese es un derecho que tenemos. Y entonces también cabría diferenciar la violencia de tipo sexual cuando se da entre adultos y cuando se da entre menores de edad. Es decir, cuando son menores de edad ya tiene otra connotación. Okay. Y esta connotación está enmarcada de vuelta en leyes que protegen a los niños. Dice la ley que los niños están protegidos para vivir en un entorno libre de violencia de cualquier tipo, ya sea física, psicológica, emocional y evidentemente de tipo sexual. Y también dice estas leyes que protegen a los niños que tienen el derecho a crecer y desarrollarse de manera normal, ¿no? De manera normal, tiene el derecho de desarrollarse de manera normal, sin que nadie violente estas etapas del desarrollo. ¿Por qué? Porque un niño, pues por definición es inmaduro, no tiene la capacidad de entender ciertas cuestiones de nivel sexual,
porque depende de sus padres y entonces es un chico vulnerable. Entre menor sea la edad de las víctimas, se vuelven más vulnerables ante sus agresores. ¿Y el adulto? Y en el adulto pues tiene una connotación, lo voy a definir de esta manera. Cuando se da entre adultos, la violación como tal, hay diferentes tipos de violencia de tipo sexual. Y una de las que tiene mayor impacto en las consecuencias psicológicas, que inclusive puede poner en peligro la vida de las víctimas, es la violación. Cuando se da entre adultos, ya sea usando la fuerza para someter al otro, es decir, la actividad sexual sin mi autorización, sin mi consentimiento, se considera una violación. Claro, claro. Y cuando se da entre niños, aquí valdría la pena resaltar que un niño no tendría por qué dar su autorización, no tendría que dar su consentimiento, puesto que no tiene la comprensión de tener esta actividad. Por eso antes de los 18 años, cualquier situación que tenga que ver a nivel sexual, que el niño no esté preparado, podríamos considerarlo como abuso. Okay. Empecemos, Lick. Las víctimas, ¿por qué callan tanto pequeños como adultos, niños y adultos? ¿Por qué callan? Muchas veces no quieren denunciar, es cuestión de creencia familiar, social. ¿Qué pasa? ¿Por qué callan? Bien. No podemos, para la psicología y para entenderlo, no podemos reducir en un solo concepto una explicación. Tendremos que, como seres humanos, somos entes biopsicosociales. Y antes de contestar a su pregunta, permítame referirme a los agresores también. Porque resulta ser que para cuando son víctimas, los agresores, cuando son víctimas menores de edad, los agresores resultan ser personas familiares. Sí, es decir, sí, para los niños, para las niñas o adolescentes víctimas de abuso sexual, les resulta que es el primo, que es el tío, o inclusive un vecino. O el padrastro. O el padrastro, claro. Claro, Sí, en esta interacción, como yo refería, en esta interacción, hace complejo el asunto, ¿no? Sí, claro. Y entonces, digamos que hay dos tipos de agresores, los que son primarios, los que resultan familiares para las víctimas, y los que son secundarios, los que son externos. Y los que son externos utilizan la fuerza para someter, y los que resultan ser familiares utilizan la amenaza, la seducción, para lograr este objetivo de violentar a un niño, niña o adolescente. Es decir, la seducción va en darte un regalo, en darte un obsequio, en ganar tu confianza, sí, claro. en yo ser una figura importante para el niño. Pero como hablamos de esta desigualdad, porque un niño no entiende y comprende por qué un adulto de la nada le regala una bicicleta, le regala algo, claro. que es muy significativo y muy importante. Entonces justo por eso es difícil que una víctima denuncie, porque se echan a andar mecanismos internos a nivel psicológico. Y hasta a veces es culpabilidad, ¿no? Claro, voy para allá. Lo primero que hace una víctima es, ¿les cuento o no les cuento? ¿Me van a creer o no me van a creer? Sí, sí. Y entonces las víctimas están embestidas en que son personajes de la sociedad funcionales. Los vecinos ven que va, viene, y no sabemos en realidad qué puede pasar. O el padrastro mismo. ¿No? Y entonces esta es la dificultad de una víctima de decir, ¿revelo el secreto o no revelo el secreto? ¿Me van a creer o no me van a creer? Okay. ¿No? Sí, entonces esto viene la dificultad. Y aunado que las víctimas por sí mismos desarrollan ciertas condiciones psicológicas como la culpa. Es decir, esto que me está pasando puede ser que yo lo generé porque yo le acepté el regalo, porque yo le acepté la invitación. Porque me puse tal ropa, claro, falda. Claro, que eso no tiene nada que ver. Claro, que eso no tiene nada que ver. Y entonces la víctima, el agresor utiliza estos mecanismos para aprovecharse, para manipular y la amenaza. Y si ya fui abusado sexualmente y el abusador dice, si dices algo, voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá, etc. Entonces la víctima, al ser vulnerable, tiene miedo también de que esto pueda pasar a los demás. Y cuando hablamos específicamente de la mujer, voy a ser estigmatizada socialmente, voy a ser rechazada. Sí. Y entonces ahí viene el temor por el cual dicen, yo mejor no hablo, me quedo callado, porque me da vergüenza, me da miedo estas cuestiones. Y si hablamos y le seguimos abonando a las cuestiones socioculturales en donde debemos de llegar virgen al matrimonio,
etcétera, pues obviamente impacta de manera negativa para no revelar este secreto. Mejor me lo guardo. Sí. Hablemos de los efectos, lo que estábamos platicando, licenciado. Los efectos que sufren las personas que ya fueron agredidas, violentadas o violadas, ¿qué efectos tienen? Bien. ¿Hay algún síntoma? Claro. ¿Qué efectos tienen? Hay una serie de síntomas que encontraron en las investigaciones cuando atendieron a estas personas víctimas, y me gustaría, antes de pasar a ese tema, mencionar que no es igual una violación a un abuso sexual. La violación tiene que ver con la penetración, ya sea vaginal, oral o anal. Puede ser con otro genital o con cualquier otra parte del cuerpo o con un objeto. Esa es una situación muy clara, esa es violación. Claro. Y del otro lado, porque también existen los tocamientos hacia los niños. Claro, el abuso. El abuso. Y entonces a una exposición, o la exposición a contenido no apropiado para su edad, como contenido para adultos. Ahí se constituye el abuso. Y entonces se echan a andar una serie de mecanismos, tanto defensivos como psicológicos, que el niño no puede controlar. Una víctima no tendría por qué controlarlo. Por ejemplo, a nivel físico, una de las consecuencias es los chicos que ya habían controlado sus esfínteres, es decir, que ya no usan pañal, de repente les habla la maestra y le dice, oiga, ¿qué cree que su hijo se ensució el pantalón? Esa es una señal de alarma, es una condición que se encontró en las víctimas que sufrieron algún tipo de abuso sexual. Ese es a nivel físico, esa es una de las características. Depresión. Voy para allá. A nivel físico también, alteraciones a nivel de sueño, es decir, tener pesadillas. Okay. Pasamos a nivel conductual. A nivel conductual, las personas que sufren o que son víctimas de abuso sexual, y cuando son adolescentes o cuando fueron víctimas en la adolescencia o cuando son adultos, una de las consecuencias es el abuso de sustancias o el abuso del alcohol. A nivel conductual tienen un menor rendimiento académico, es decir, tenían un promedio normal, 8, 9, y de repente 6, 7, no se concentran en la escuela. Okay. Estos chicos inclusive llegan a intentar suicidarse, tienen conductas autolesivas. Atentan en contra su vida porque el dolor que van llevando es muy difícil. ¿No? Y viene por el otro lado los síntomas a nivel emocional, que ahí viene, digamos, un abanico mucho más grande, que viene la culpa, la vergüenza, síntomas depresivos, el aislamiento, la vergüenza, la baja autoestima. Okay. Eso a nivel emocional. Y finalmente a nivel social, los chicos víctimas o niñas, niños se vuelven aislados. No socializan. Ya no socializan, ya no tienen habilidades para sociabilizar, porque a nivel psicológico, a nivel autoestima, se sienten diferentes, se sienten estigmatizados, sienten que algo hicieron mal y que algo en su vida está mal. Claro. Y finalmente a nivel social, y sobre todo se presenta mucho cuando los adolescentes son víctimas, aparte de tener conductas de aislamiento social o de dificultad social, también pueden llegar a tener conductas antisociales, es decir, pueden robar, pueden abusar de otras personas. Es decir, ellos se convierten y pasan de ser víctimas a victimarios. Okay. Y me gustaría precisar, licenciado, que no señales de alarma en los padres de familia, para con sus hijos, para con sus hijas, para con los adolescentes, no porque tenga una característica de las que acabo de mencionar, quiere decir que fue víctima de abuso sexual. Okay. Tiene que tener una serie de características, y la más importante, tiene que tener una connotación de tipo sexual. Okay. Sí, lo estoy entendiendo. Licenciado, voy a poner un ejemplo. Fue violada, decide denunciar, decide que la escuche la autoridad. Pasan 5 años. ¿Qué pasaría ahí? Legalmente, jurídicamente, yo como abogado te puedo decir que sí se puede iniciar una carpeta, pero me quiero inclinar más a la parte psicológica. ¿En 5 años pueden superar este acto que les pasó? ¿Qué pasa? Bien. Es interesante su pregunta, licenciado, porque de igual forma, para la psicología, el tiempo solo es una guía. No quiere decir que va a suceder de la misma manera si sucedió hace 1 año, 2, 3, 4 o 5. No hay una regla. Pero sí es importante que todas las víctimas tengan el acceso a la justicia, claro, a la reparación. Claro. No importa
como dice, a lo mejor prescribe el delito. Claro, así ¿No? es. Pero sí es importante que la víctima tenga esta situación de empoderarse y decir, voy a poner un límite. Y esto tiene muchas connotaciones, porque la víctima no solo sufre, sino también sufre la familia. Ok. Sí, la familia debe de sufrir demasiado. Demasiado. Así. Porque la familia tiene expectativas, porque ve el dolor de los propios hijos, de la propia familia, y entonces cuando pasas cierto tiempo se va cronificando una situación. Es decir, este silencio, no sabemos si lo reveló o no lo reveló, o si lo reveló, hizo la denuncia, o no lo reveló y no hizo la denuncia. Okay. No lo sabemos. Y entonces, en la medida que pase el tiempo, de esto va a depender el apoyo familiar. Okay. Sí, El claro. apoyo terapéutico. Imaginémonos que un chico a los 10 años fue víctima de abuso sexual y no le dijo a nadie porque sentía la vergüenza. Cuando en la adolescencia tiene un despertar sexual, tiene que identificarse sexualmente, cuando tiene a nivel biológico ciertas necesidades, tiene ciertas inquietudes, empieza a despertarse y entonces piensa que algo de su sexualidad está mal. Claro. Y es ahí donde, digamos, exactamente que se detona una situación mayúscula. Okay. Sí, ¿no? Sí. Entonces, se quedan ahí los síntomas, depende también de la gravedad del abuso. Okay. Si fue violento, si hubo el ejercicio de la fuerza, hay de grados. Claro, hay de grados, sí, así es. ¿no? Y entonces va a depender de toda una serie de factores que en la medida que tarden más los síntomas, puede cronificar. Puede desencadenarse una situación más dolorosa o más, ¿cómo decirlo? Como dice un dicho, ¿no? Entre más grandes, mayor los problemas. Si un niño se deprime y de ahí no pasa, ¿no? Sí, claro. O cuando somos adolescentes, entonces intenta cometer actos de rebeldía en contra de otros niños. Y entonces el problema vuelve a ser más mayúsculo. Yo en base a mi experiencia como abogado penalista, Alec, me he dado cuenta que ese tipo de actos son, por lo regular, son las personas más cercanas familiares. Háblanos en base a tu experiencia, ¿quiénes serían los agresores sexuales? Los más cercanos muchas veces, o hablemos de estadísticas, o sea, mi experiencia, he tenido inclusive algunos asuntos de esos, donde el padrastro, donde el primo, donde el tío fue el actor del acto sexual. De acuerdo a tu experiencia, ¿quiénes serían los agresores sexuales con los más cercanos? Bueno, estadísticamente lo dice la Organización Mundial de la Salud, las diversas investigaciones, que entre el 50 y 80% son familiares cercanos, es decir, que resultan familiares para la víctima. Y como bien lo refiere, resulta ser el primo, el tío, el padrastro o inclusive el hermano mayor o el papá. Claro. Puede abusar de los hijos. Y esto está enmarcado en una serie de ideas en donde se encuentran arraigados. Eso es en cuanto a los niños, pero también se da el abuso sexual entre parejas. Claro. El esposo abusa de la esposa, el novio abusa de la esposa porque tiene la creencia social de que es mía, mi esposa. De que es mía, de que me tiene que cumplir. Así es. No es una cuestión sumamente cultural de decir que de este machismo de que me tienes que cumplir como esposa y si no, empiezan los prejuicios, empiezan las situaciones extraordinarias. Si tú como pareja no accedes a tener intimidad conmigo, seguro me estás engañando. Claro. Seguro estás haciendo algo, ¿no? Y entonces empieza a subir el nivel, empiezo a revisar el celular, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuidadito, tengo un amigo, porque entonces yo ya lo interpreté mal. Sí, exactamente. ¿no? Y entonces yo tengo la creencia de que me debes de cumplir. Y si digamos que la mujer dice, no, yo no tengo por qué acceder a algo porque no tengo ganas, simplemente. Claro. Y entonces viene ahí situaciones sumamente más graves, como inclusive el feminicidio. Claro. No, eres mi esposa y me tienes que cumplir. Si no me engañas. Si no me engañas, sí, claro. Y si no, y al principio te someto con una cachetada, te someto con la manipulación, y es que tú no me quieres. Y le dicen a los hijos, ¿ya viste que tu mamá no me quiere? ¿Por qué no me quiere dar un beso? Claro. Y entonces el varón se siente tan amenazado de perder a su pareja, que inclusive está la creencia, y esto es una connotación sumamente interesante, porque religiosamente, ¿qué nos dice
la iglesia, hasta que la muerte No se pare. y entonces dicen los hombres, como ya me dio la Sí. autorización Dios, ¿no? Dios de que hasta que la muerte nos separe, entonces si tú Así me será. engañas, yo puedo cometer actos. Claro. Entonces de ahí desprende un poco esta situación. Los padres, ¿cómo pueden abordar ese tema? Porque, hijo, si tu tío, si tu primo, si tu hermano te toca, te hace, ¿cómo podemos abordarlo? Qué bueno que pregunta eso, Lick. Y quisiera responderlo de la siguiente manera. Si yo como papá no tengo una comunicación abierta, de confianza Claro. con mi hijo, va a ser bien difícil que mi hijo me cuente ese tema. Ni siquiera me va a contar cómo le fue en la escuela. Si hay otros niños abusadores o no, si le hicieron bullying o no. Ni siquiera va a tener esta confianza. Y entonces a veces los papás dicen, es que mi hijo no me cuenta nada. Y entonces, ¿cómo lo tendrían que abordar? Uno, generar un clima de confianza, de apertura, de respeto, Okay. ¿no? Porque también está la otra parte, de todo lo que me cuentan me río, juzgo y doy una opinión. Y lo que quieren los chicos es que los escuchen. Claro. Y entonces, si la pregunta es, ¿qué necesitan hacer los papás? Es generar un entorno armonioso, cálido, de confianza, de respeto, Hablar abiertamente. hablar abiertamente las cosas, Claro, claro. para que todo lo que le pudiera llegar a pasar a nuestros hijos tengan esta confianza de decirnos. Pero también es importante de nosotros como papás, y retomo algunos autores que dicen que la modernidad, la pandemia, no nos da el tiempo para preocuparnos por nuestros hijos. El papá está preocupado por ganarse la comida, por Claro. traer el taco a la casa, la mamá por el quehacer, porque esté limpia la casa, y a veces no nos damos ese tiempo de ver cómo están nuestros hijos, Claro. ¿no? Y entonces tendemos a normalizar el hijo aislado en la computadora, en las redes sociales. Entonces tenemos que ganarnos esta confianza y tenemos que darles el tiempo a nuestros hijos. Sentarnos con ellos. No hay más. Tenemos Ya de hoy en día, Lick, ¿no te has dado cuenta? Desde la casa ya se hablan papá e hijo vía WhatsApp, desde la recámara, desde la sala, desde el baño. es de risa y me estoy riendo, sí. porque es una realidad. Es una realidad, así es. Está la comida. En países latinoamericanos se da que el día de la mamá, no tanto el día del papá, se juntan todos y está la mesa y la abuelita o la mamá, como no le sabe tanto al celular, es la única que no tiene celular y todos con su celular están. Así es. Y la abuelita inclusive pues, nadie le Nadie la contesta. pela. Nadie la pela, así es. ¿No? Así Y es. entonces, es decir, estamos perdiendo, y esta interacción que estamos teniendo es fundamental para los niños. Claro. Sentirse queridos, sentirse amados, pero un hijo no se va a sentir amado si yo estoy preocupado en mi trabajo, que también es válido estar preocupado, pero Claro. hay momentos y hay tiempo y hay lugares. Y también es importante que los papás, cuando vean algo no normal, algo diferente en los hijos, tienen que darse a la tarea o el tiempo. Claro. ¿No? Si mi hijo de repente reviso el cuaderno y tiene una nota de la mesa, no tengo que juzgar a mi hijo, ¿no? Porque entonces mi hijo me va a mentir. Ujú, sí, No, sí. es que la maestra me tiene mala voluntad, Así es. Sí. ¿no? Entonces tengo que yo no juzgar a mi hijo y tengo que sentarme y entenderlo y escuchar, saber escuchar. Es algo que nos hace falta mucho como papás. Claro. Si veo que mi hijo se hace pipí en la noche, tengo que ver por qué. Vigilarlo, Vigilarlo, observarlo. claro, darnos el tiempo de estar al pendiente de nuestros hijos. Y hablando quizá en otro tema, las competencias parentales. Una competencia parental es estar involucrado en la educación y en el desarrollo de nuestros hijos. Sí, sí. Saber qué tienen, qué no tienen, sus preferencias. Estar involucrado en el día a día de qué le pasa. Muchas veces los papás, los niños se orinan, los niños no comieron, usan la violencia. Claro. Y vas a comer porque en África no tienen que comer y aquí sí comes. Te orinaste, pues lava tu pantalón. Pero todo tiene una consecuencia lo que estás hablando, Lick. O sea, hay que Totalmente. observarlos en lugar de regañarlos. Totalmente. Y qué excelente ejemplo. No tienes hambre. Bueno, hay que ver por qué no tiene hambre. Así es. ¿No? ¿Por qué no tiene hambre? O no me gusta tal comida. Claro, porque mi mamá cocina bien picoso, porque no sé. Y hablando específicamente de vuelta, si un niño se hace pipí en la cama y
y se hace pipí en la cama por alguna razón, y de repente yo en la investidura de adulto, de que lo sé todo, ¿por qué te orinaste en la cama? Sí, los regaños. Y ahora te bañas con agua fría. Y lava tu ropa tú. ¿Cuándo este niño va a tenerme confianza? Nunca. Nunca, ¿no? Y entonces partimos y decimos, este niño ya se dejó de orinar, ya se resolvió el conflicto. ¿Se dejó de orinar por tenernos miedo o porque resolvió su conflicto? Claro, hay que investigarlo. Hay que indagar qué está pasando en este chico. Sí, No sí, sabemos qué está pasando. No sabemos, los chicos que intentan suicidarse, no sabemos qué tan mal está pasando. Okay. No sabemos qué tan mal está pasando porque no nos damos el tiempo de estar con ellos. El abuso sexual es un tema delicado, complejo, que tiene consecuencias graves. Sí, sí, Graves muy a delicado. corto, mediano y largo plazo. Y como ya lo referí, incluso puede llegar hasta la muerte. Sí. El esposo que se siente con el derecho de la esposa termina matándola. Sí, así es. ¿No? Y el chico que se siente incomprendido, que no se siente que encaja en ningún entorno, dice, ¿yo qué hago aquí? Mejor me muero. Sí, sí, sí. Y entonces, si el papá, el amigo, el profesor, inclusive el profesor manda las notas, tenemos que buscar ayuda profesional. Claro. ¿No? Ayuda profesional, y lo digo con todo absoluto respeto, no es lo mismo que un papá oriente de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus creencias, que oriente a sus hijos a que busquen realmente una ayuda profesional, con un experto, con un especialista en el tema de la psicoterapia, Claro. y no sabemos si nuestro hijo necesita orientación o psicoterapia o acompañamiento, no lo sabemos. Entonces, por eso es fundamental que ante cualquier síntoma de alarma, tan pequeño o tan grande, los padres busquen ayuda profesional. Es decir, que hagamos uso de las redes de apoyo, que hagamos uso de nuestras instituciones. Para eso fue creado el sistema municipal DIF, Claro. para el Instituto de la Mujer, para eso son creados, para escucharlos, para darles atención, para acompañarlos. Tú sugieres que cualquier persona que vea este problema, ¿dónde tenemos que acudir? ¿A dónde hay que ir, licenciado? ¿Al DIF, por ejemplo? Hay instancias exactamente del gobierno. ¿A dónde más podrían ir? El Ministerio Público a denunciar. Y esto es un tema tan rico y tan complejo que me pasé por alto el referir que una víctima cuando denuncia no solo para el abuso hacia sí mismo, sino que también puede parar el abuso hacia otras personas. Okay. Y de ahí la importancia de la denuncia. Ir ante el Ministerio Público y entonces, digamos, la víctima tiene que contárselo a alguien, ¿no? No puede vivir de manera interna con todo esto que le pasa. Entonces se lo cuenta al papá, a las personas que confianza le pudieran llegar a tener, y entonces la instancia siguiente es el Ministerio Público hacer una denuncia para parar el abuso en contra de este niño, niña o adolescente, y sobre todo para prevenir futuros abusos. Como abogado penalista te puedo decir que inmediatamente el Ministerio Público toma cartas en el asunto y canaliza a la persona, sea niño o sea adulto, al lugar correspondiente. Por Sí supuesto. necesitamos ir, porque sí ellos tienen la estructura, con especialistas como le hablas tú. Bien, por supuesto. Tiene que haber una cultura de denuncia, de hacer uso de nuestra red. Vuelvo a insistir, para eso están. Claro. Para eso están. Y entonces tenemos que hacer uso de ellas. Tenemos que poner a trabajar a todas estas instituciones. Sí, claro. Y un niño debe de preocuparse por jugar, por estudiar, un adolescente por qué carrera elegir, qué sé yo. Tiene que preocuparse por otras cosas y no tiene que estar preocupado si ahí viene el abusador, no tiene que estar preocupado si me siento diferente, no tiene que estar preocupado que si tengo miedo, que si tengo pensamientos que la vida no vale la pena, etcétera. Un chico no tendría por qué estar preocupado. Claro, su mente está sana, Claro, libre. tiene que tener un desarrollo normal y tiene que estar pensando en qué va a hacer con su vida en un futuro productivo, que finalmente las leyes para eso son creadas, para tener un fin que es que sean adultos, por lo menos, que pretendan tener una mejor sociedad. Un entorno bien, mejor, sano. claro. Sí, sí, sí. Claro, no sé si van a trascender a nivel social o no, pero por lo menos que Sí, un contribuyan. entorno, sí, un entorno Claro, bien. claro, dormir bien. que no crean que pegarle a los hijos es normal, que amenazarlos es normal, no, porque desafortunadamente estos patrones se van heredando de generación en generación.
Y entonces el hijo que fue violentado, no importa el tipo de violencia, que fue violentado en su infancia, cuando crece, ¿cómo va a educar a sus hijos? Claro. ¿No? Y además, yo fui licenciado y así me educó mi papá, y entonces sí funciona. Sí, sí, ¿No? sí. Y entonces vienen Así es. los cinturones, las chanclas, Las chanclas. y entonces también hay que hacer otra... Pedradas y de todo. Claro. Ya las mamás cómo son. Sí, sí, Claro, claro. El otro día escuchaba en una conferencia por todo lo que pasa en las víctimas, ¿no? Es decir, lo hablamos de una manera normalizada, pero es una situación grave. sí, sí, Es sí. una situación grave. Y retomando el mismo ejemplo, hoy se orinó, hoy lo regaño, mañana se volvió a orinar y mañana lo regaño y le pego. Y con eso va a entender. Y pasado, si no entiende, lo regaño, le pego y lo castigo. Ah, sí, sí, cierto. ¿No? Sí, así Y si es. no va funciona, aumentando, y va aumentando, sí. y entonces va escalando la violencia. Claro, claro, sí, es cierto. ¿No? Lick, el tiempo es muy corto para este medio, pero yo sí te quería hacer una pregunta. Hablamos de la gente que sufre la violencia, violación, abuso sexual, pero ¿con qué pasa con el que lo hace, con el abusador? ¿Qué problema hay de fondo? ¿Por qué abusa? Lo voy a decir de manera muy, muy breve, Perfecto. porque es un tema muy Sí, amplio sí, y muy abierto. Hoy me gustaría seguirte invitando para que lo alarguemos ese tema y nos expliques qué está pasando. Claro. Los abusadores en algún momento de su vida, digamos que el primer acercamiento sería estos que abusan, en alguna etapa de su vida también fueron abusadores, fueron abusados en su También infancia. fueron víctimas. También fueron víctimas, así es. Ok. Y hago la diferencia, y ya lo dejamos entrever, cuando es la violación o el abuso sexual entre adultos, entre pareja, entre el esposo, ¿qué pasa con el victimario, con el agresor? ¿No? Okay. Se siente con el derecho sobre el otro. Y es cuando hablamos de la desigualdad del poder, ¿no? Yo me siento con este derecho porque además socialmente está bien visto, ¿no? ¿No? ¿Quién tiene? Pero yo fui víctima y ahora soy el abusador. Bueno, cuando es entre adultos, no necesariamente. No necesariamente. Okay. Y entonces yo me creo con este derecho y entonces, ¿por qué me vuelvo violento? Genéticamente, nosotros estamos capacitados para la agresión. Okay. Tenemos, neurológicamente estamos dotados para atacar o para huir. Cuando nos sentimos amenazados, atacamos o nos huimos o nos paralizamos. Okay. Y el agresor se siente amenazado, se siente vulnerable. Y entonces, ¿cómo se defiende? Una persona madura, una persona medianamente madura, por decirlo en estos términos, si mi pareja no quiere tener relaciones sexuales conmigo, lo platico. Claro. ¿No? ¿Qué está pasando? Sí. ¿No? Y le doy la apertura para decir, ¿qué es lo que pasa? Pero como yo no, las personas que son inseguros, que se sienten vulnerables, empiezan a hacerse Ya fantasías. no me quiere, me engaña. Y entonces, para defenderme, Uso la fuerza. uso la fuerza, ¿no? Y antes de que se vaya con aquel, primero conmigo, Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Y cuando hablamos de menores de edad, tiene otras características, Así es. ¿no? Como le decía, en la primera mirada ellos también fueron víctimas, los abusadores. Claro. Fueron víctimas y entonces siguen repitiendo este patrón. Y esto no lo digo yo, lo dicen todas las investigaciones que hay en el ámbito clínico. Claro. Se dan cuenta que estos victimarios, estos agresores también fueron víctimas. Licenciado, una reflexión antes de terminar, ¿qué quieras darnos? Claro que sí, licenciado, con gusto. Y retomando el lugar tan maravilloso que tiene usted aquí en estas Gracias. instalaciones, de verdad si tienen la oportunidad de venir a visitar, no sé si sea abierto al público o no, es un lugar bellísimo. Nosotros vamos y compramos una plantita, ¿no? Y cuando 2, 3 meses empieza a florecer. Esta plantita está inmadura, Claro. ¿no? Está pequeña, y la cortamos, ¿qué pasa?
Pues le cortas la vida. Le cortamos la vida y la volvemos vulnerable para un depredador y que se muera. Claro. Para que ya no crezca o para que crezcan sus ramas para acá o para allá. Claro. Y entonces este arbolito ya no cumplió su fin, que es darnos oxígeno, darnos sombra, para que vayan los pajaritos, etc. Okay. Entonces es grave cortarle la vida a alguien, ¿no? Claro. Y si hablamos de un niño en una etapa de desarrollo y cometemos o cometen el error de algún acto o violentan este desarrollo natural, pues también se comete socialmente el riesgo de que este niño crezca como el árbol. Como el árbol, ¿no? Que vaya, en vez de vuelvo a insistir, de jugar, de estar preocupado por, no sé, por las caricaturas, que si mi papá me compró una tablet o no, están preocupados por otras cosas, claro, por entender por qué le pasó esto a él. Y no necesariamente hablando del abuso sexual, sino de cualquier forma de violencia. Claro. ¿No? Porque a veces a lo mejor nosotros hasta de manera inconsciente cometemos equivocaciones, ¿no? Venimos enojados del trabajo y de repente le gritamos a nuestros hijos, a nuestra pareja o al vecino, ya me quedó viendo feo y reaccionamos, ¿no? Y imaginémonos un niño que entonces ya no va a cumplir su fin, que es mejorar su entorno, mejorar su sociedad, crecer libre de violencia. Claro. Entonces le estamos coartando esta libertad y este derecho de ser feliz. Le infligimos dolor o se les inflige dolor donde no debe de tener. Es para reflexionarle. Mucho, mucho. Todos los seres vivos tenemos que estar libres de violencia. Y los animales, los árboles, en ese sentido, y es una analogía entre la vida vegetal y nosotros como seres humanos. Nadie tiene por qué cortarnos ese derecho, esta libertad de ser felices, de vivir libres de violencia. Niños o no niños, tenemos que tener esta libertad. Tenemos que tener una cultura de paz. Muchas gracias al licenciado en Psicología Miguel Ángel Enríquez Torres, perito en materia de psicología. Yo quiero agradecerte mucho, Lick, y me gustaría volverte a invitar porque tengo muchos temas que hablar contigo. No, al contrario, es una delicia estar conversando con usted, a sus órdenes. Gracias. Pues hasta la próxima, nos vemos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego.